Hola a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a un encuentro de almas más. Hoy vamos a tener una entrevista para mí muy especial porque os estoy hablando de Jocelyn Arellano, una persona que a mí me ayudó muchísimo con sus libros, con sus videos, en el despertar espiritual cuando yo comencé, y para mí es un grato honor tenerla aquí hoy con todos nosotros. Le voy a enviar la invitación para que se una. A ver si la encuentro. Aquí está. Hola a todas las personas que se vayan conectando. Ya sabéis que si queréis hacerle alguna pregunta a Jocelyn cuando se una, la podéis hacer, y si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna experiencia que hayáis tenido, también, por supuesto, es más que bienvenido. Hola a todos. Bueno, ahí le he enviado ya la invitación a Jocelyn. Vamos ya a esperar a ver que se conecte. A ver si no hay ningún problema. Porque muchas veces Instagram está dando fallos. Y por cierto, me estoy dando cuenta, porque cuando después termino los en vivo, que yo me los veo todos, después los examino, es verdad que me estoy dando cuenta como que sale como que sale la pantalla en negro. Me estoy dando cuenta. Hay mucha gente que me escribe por privado, y eso es problema de Instagram. Eso no es problema ni de la señal, ni de internet. Es algo prácticamente de Instagram. Ahí está ya Jocelyn. A ver si ya se puede unir. Ok, estoy. Hola. Hola Alejandro. A ver, ¿me oyes, verdad, Caro? Sí, te oigo perfectamente. Gracias, ¿eh? Caro, ahorita te veo. Bye. Hola Alejandro. Bueno, si tú me oyes, tú me ves, tú todo, ¿verdad? Te oigo perfectamente. Y yo también. Yo también. Ok. Bueno, antes que nada, agradecerte por haber aceptado la invitación y por haber estado aquí, que para mí es un honor porque fuiste una de las primeras personas que me ayudó a entender la muerte y a despertar también. Así que te agradezco muchísimo. Encantada. Encantada, de veras, encantada. Tengo una lista de preguntas que me has mandado interesantísimas. O sea que Sí. cuando quieras, vamos. Pues mira, la primera pregunta que te quería hacer es cómo una persona puede llegar a la aceptación de la partida de un ser querido. Bueno, eso tiene, pues desde luego, desde el entendimiento. Vamos a ver. Vamos a ver distintos aspectos de esta aceptación. Por un lado, entender que en la Tierra nada dura para siempre, que todo es transitorio e impermanente. Esta es una de las grandes lecciones de este plano que nos cuesta mucho trabajo a todos. Todas las relaciones se van a acabar en este plano, o porque se terminan, o porque te mueres, o porque se mueren, pero todo absolutamente termina. Entonces, un poco empezar a entender esa impermanencia, ¿de acuerdo? Eh, Eso por un lado, esto es desde el punto de vista intelectual. Otro punto de vista intelectual tiene que ver también con que no somos un cuerpo físico. O sea, el alma, mi alma, nuestra alma, el alma de mi ser querido, el alma de mi ser querido toma momentáneamente y otra vez temporalmente un cuerpo físico para venir a experimentar este plano y aprender una serie de cosas. Cuando esa alma ha terminado su trayectoria, lo que venía a aprender se va, es decir, el cuerpo, más bien, no es que sí, se va en el sentido que sale del cuerpo físico y, pero sigue tan viva como antes, solo que está viva en el mundo espiritual. Entonces, también entender que no estoy tampoco separado de mi ser querido, porque como alma seguimos estando
igual de unidas o más. Ahora, claro, en el nivel álmico, en el nivel espiritual. Entonces, vamos a decir que lo que sucede aquí es que solo, bueno, solo, desaparece el cuerpo físico, ¿ok? No es que sea solo, porque claro, estamos tan acostumbrados a creer que solo somos un cuerpo físico y nos apegamos a nos apegamos a las personas porque son las personas y sobre todo los seres queridos son fuente de felicidad. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero bueno, y, y fuente de seguridad, fuente de una serie de cosas que en general nos gustan. Entonces, claro, cuando ese cuerpo ya no está, cuerpo, porque vamos a decir que el alma sigue igual de vida, pues no es fácil. Entonces, ¿qué pasa con los que nos quedamos? Estamos hablando ahorita de alguien que muere, pero también puede ser el fin de una relación, ¿sabes? De cualquier relación que termina. Entonces, aquí lo que pasa es, porque tu pregunta es cómo aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, como dije, una serie de entendimientos. Por otro lado, vamos a hablar de que esa pérdida de la presencia del cuerpo físico, porque el cuerpo, insisto, el cuerpo físico no es la realidad de ese ser querido, la realidad es su ser. Bueno, pero la no presencia del cuerpo físico, eh, eh, dado a que yo estoy apegada, evidentemente, destapa en mí emociones y pensamientos, ¿ok? Que es precisamente, la aceptación tiene que ver con lo que me hace sentir el vacío, la pérdida de la compañía de ese cuerpo, entonces lo que me hace sentir y las historias que me hago. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo la pérdida? Porque me enfrenta, evidentemente, una pérdida de cualquier índole, me enfrenta a emociones de vacío, de dolor o de enojo, de vulnerabilidad que evidentemente no quiero sentir. ¿Ok? Entonces me enfrenta a emociones que parte de el propósito de la partida de ese ser querido es para que yo enfrente esas emociones, ¿ok? Y no solo enfrente estas emociones que han estado ahí latentes durante siglos o muchas vidas, ahora con esta ruptura o completamente desorientación porque algo en lo que yo estaba pegado ya no está, no me queda más remedio que enfrentar todas estas emociones y no solo eso, sino que tengo que enfrentar las historias que me hago al respecto de eso, de esa pérdida. Entonces, aquí puede entrar, imagínate, culpa, dolor, toda clase de emociones e historias. Y ahí está el verdadero trabajo para el alma encarnada que pierde. Es que perder es también muy relativo, ni siquiera es real. Porque primero que nada no pierdes nada porque sigues estando igual de unido o unida a esa alma a nivel espiritual. Entonces, de pérdida, nada, pero parece una pérdida. Igual también de cualquier relación, porque no somos un cuerpo, siempre vamos a ser uno con todos. Bien, entonces, pero aquí el punto de la aceptación, y ahí es donde ya para aterrizarlo ahí, y el propósito es, por un lado, aceptar todas estas emociones, darles amor, darles espacio, darles la bienvenida, porque yo aquí lo que quiero es eh, sanar estas emociones que han estado siempre ahí tapadas y que ahora salen para ser sanadas. ¿Cómo se sanan? Con amor. ¿Y qué es el amor? Pues el no rechazo, el trabajar con ellas no rechazando, ¿ok? Con compasión. La otra es las historias de esto no debería estar pasando, si yo hubiera hecho, si yo le hubiera dicho, si hubiera, la cantidad de hubieras, puede haber, no todo el mundo, claro, pero puede haber mucha culpa, o la pelea con la realidad, no debería de estar pasando porque a mí, entonces, todas esas ideas que vienen del ego, que vienen, cuando yo hablo del ego, estoy hablando vienen de un yo que se cree separado,
eh, que se cree en control de todo y que yo podría controlar las cosas, ¿me entiendes? Que yo, si yo hubiera hecho algo, esto no hubiera pasado. Bueno, eso es una ilusión absoluta, completa ilusión, que no es cierto, que las cosas son como son. Entonces, también entonces empezar a ver otra vez la transitoriedad de las ideas, no creerles, porque las cosas como suceden son perfectas, ¿ok? Son perfectas para, como te digo, trabajar con mi cuerpo emocional, es decir, aceptando lo que hay ahí, y por otro lado, trabajar con mi cuerpo mental inferior, que es dejar de creerle a estas historias. Ahora, todo esto implica mucho trabajo interno, mucha autoobservación y mucho darte cuenta que todo ese dolor y todo eso que sentimos viene de creencias falsas, emociones que no hemos podido sentir hasta ahora y que eso es precisamente para eso viene la pérdida. Entonces, bueno, pues ¿cómo aceptar? Pues buscando respuestas más amplias, entendiendo el verdadero propósito de la vida, entendiendo que no somos un cuerpo, entendiendo que no estamos separados, y luego el trabajo más difícil que es, que nadie me lo va a ahorrar, que es ni modo, voy a tener que lidiar con esta culpa y darme cuenta que esta culpa que es tan desagradable, por ejemplo, viene de ideas falsas. Entonces tengo que ir rompiendo el mito de estas ideas, de que si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, que si dependiera de mí. Y, en fin, ¿me entiendes? Por ahí Sí, va la cosa, por ahí va. también. Ok. Y por ejemplo, la reencarnación, ¿es tan necesario tener que reencarnar en estos planos y también en otros planetas? Porque ¿cuántas reencarnaciones necesitaríamos ya para dejar de venir a este plano? Ay, ay, ay. A ver. Vamos por partes. Vamos por partes. Primero que nada, la más rápida de contestar es ¿cuántas reencarnaciones se necesita? En toda mi experiencia, y yo no, y siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero en mi experiencia de lo que yo entiendo, nadie tiene esa respuesta, ¿ok? A mí, a Carmen de Ser, nunca nos lo han dicho, y yo he leído una cantidad de literatura, entonces unos dicen que 9, otros dicen que 13, otros dicen que 200, y otros dicen, no hay una respuesta clara, yo creo que sería muy difícil contestar eso. Pero a tu pregunta de que si es necesario la reencarnación, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué entendemos por reencarnación, porque vamos, una cosa es la reencarnación y otra es la encarnación. ¿Ok? Entonces, mi esencia es de origen divino, ¿ok? Eh, soy una chispa divina o un ser de origen divino, y entonces, o un espíritu puro. Este chispa divina, que somos cada uno de nosotros, decide, que viene de la fuente de toda vida, decide querer experimentarse en un planeta de tercera dimensión como la Tierra, ¿ok? Porque aquí se viven una serie de experiencias que son absolutamente fascinantes desde el punto de vista del crecimiento del alma. Entonces, esa chispa se recubre de un alma, porque el alma es el vehículo de la chispa, es necesario, y a la vez esa alma se recubre de un cuerpo físico para poder encarnar aquí. Entonces, la encarnación es una decisión del espíritu de venir a experimentarse aquí. ¿Okay? Es una decisión de querer experimentar la luz o traer luz a este plano, de traer ese amor que somos a este plano. Para eso los vehículos, ¿verdad? El alma es un vehículo, el cuerpo es otro. Bien. Entonces encarna en estas capas para poder entrar en carne en la tierra. Ahora, otra cosa es la reencarnación, que es si, si yo, tú, Carolina, que está por ahí atrás, reencarnamos. Bien, la reencarnación es un tema complejo porque, a ver, yo, mi alma, por lo que yo entiendo, mi alma está teniendo, eh, encarna en muchos cuerpos al mismo tiempo. Esto es lo que tengo entendido.
El alma vive mucho, como el tiempo no existe del otro lado y todo es simultáneo, entonces el alma vive muchas experiencias en el plano físico de la tercera dimensión, al mismo tiempo que puede estar teniendo experiencias en otros planetas. Pero vamos a hablar de aquí, porque, ¿verdad? No podemos saber cómo es la vida en otros planetas, yo desde luego no la sé. Entonces, aquí, entonces, yo, Jocelyn, o tú, Alejandro, morimos, ¿verdad? Y entonces, o quien nos esté escuchando, muy bien. Entonces, vamos a decir que este aspecto de mi alma que en esta vida y en esta época se llamó Jocelyn, y como Jocelyn era una serie tenía una serie de patrones mentales y mesonales, y como Jocelyn aprende toda una serie tiene una cantidad de experiencias como Jocelyn. Bueno, entonces la experiencia Jocelyn vuelve. Bien, al igual que estarán otras experiencias llamadas en distintos tiempos y espacios, llamadas como se llamen. Entonces, esto es complejo de entender porque como yo lo veo, no es que, o sea, desde luego, la reencarnación como alma, es decir, que el alma tenga muchas experiencias en distintos cuerpos, creo que es necesario para el proceso del alma. Creo yo que es necesario. Ahora, lo que pasa es que nosotros nos identificamos con Alejandro, Jocelyn o Carolina, entonces, que yo, Jocelyn, sea la que reencarne, eso ya es otra cosa. Porque al mismo tiempo que yo estoy aquí experimentando, aprender temas como este, ¿no? Temas del alma, qué estamos haciendo aquí, cómo trabajar con las emociones, con los pensamientos, cómo ser más, cómo manifestar más luz, ¿no? Yo quiero, eso es uno de mis intereses en la Tierra. Bueno, pero al mismo tiempo, otra alma de mi grupo, o sea, están aprendiendo a escalar montañas, y otros están aprendiendo a hacer dinero, y otros son madres de familia, y otros están profundizando en el servicio de otra manera, ¿me entiendes? O sea, entonces, cuando el alma decide que vuelve a encarnar otro aspecto de la misma alma, porque lo que yo tengo entendido es que las experiencias de todas las almas, o de todas las almas se van acumulando en una especie de alma mater, y todas van enriqueciendo a esa alma grupal, van enriqueciendo. Pero el alma sigue queriendo experimentar, evidentemente, porque lo que Jocelyn aporta algo. Pedro en el siglo XII aporta otra cosa. Marisa en el principios del siglo XIX aporta otra cosa. Entonces, el alma decide que con el conjunto de estos o con las experiencias de estos, pues ahora se necesita otro aspecto que va a ir a seguir profundizando en lo que quizás yo ya empecé o el otro empezó. Sé que suena muy complejo porque aprendemos como en grupos. Es que no es una cosa que yo estoy entendiendo, y quisiera comunicar, y esto es lo que yo capto, es que nosotros estamos tan identificados con la personalidad, ¿ok? Que yo me creo que Jocelyn va y viene 70 veces, por decir. Es decir, que Jocelyn carga con un peso de, como si fuera una cosa lineal. Ok, Jocelyn aprendió esto, pero mira, Jocelyn cometió todos estos errores de falta de amor. Bueno, pues ahora Jocelyn tiene que volver de alguna manera, aprender lo que le faltó. Pero entonces parecería que toda la carga pesa sobre una personalidad o una sola individualidad. Y yo estoy entendiendo que no es así, por eso somos muchos los que formamos parte de un grupo de almas. No es fácil entender. Entonces, es como que cada uno está aportando a que el siguiente aspecto del alma siga enriqueciéndose. Bueno, no sé si más o menos se entiende, ¿no? Entonces, bueno, como almas, desde luego que como alma que vive muchas experiencias, sí, se necesita muchas vivencias, desde luego. Y una pregunta, también en la forma en la que elegimos partir de este plano, ¿por qué se debe a eso? ¿Hay alguna casualidad o eso también está pactado la forma en la que nos vamos a ir? Bueno, desde luego está pactado. Ahora, vamos a ver, es decir, así como no es casualidad la vida que tienes, ¿ok?
tus circunstancias, los padres, la familia, el medio socioeconómico, el país, etcétera, no es casualidad, tampoco es casualidad el tipo de muerte que tienes. O sea, no es casualidad como vienes y tampoco es casualidad como te vas. Todo, tanto como vienes como cuando te vas, tiene que ver con lo que tu alma necesite para su evolución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puede ser que yo como alma, por ejemplo, esto fue el caso de un hermano de Carmen de Ser, mi compañera, amiga con la que he trabajado tantos años, la psíquica. Por ejemplo, él, Gonzalo se llamaba, murió hace, no sé, 120 años o, bueno. Eh, Él venía como, en esta vida, venía como alguien, bueno, de principios de siglo, vino en una familia acomodada, venía a ser alguien que iba a ser como alguna especie de líder en los temas del espíritu, ¿ok? Él tenía, o sea, como venía con cierto nivel de conciencia y venía en esa época y en ese momento en México a, bueno, a traer enseñanzas de índole espiritual. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Él venía, es como todos venimos con un propósito, pero también venimos cargando una maletita de patrones mentales y emocionales que, insisto, no solamente son de Jocelyn o de Gonzalo, sino que vienen de todo del grupo de almas, no sé cómo se hace, pero que viene del grupo. Y entonces él venía con, por ejemplo, un tema de adicción, que venía a resolver un tema de adicción al alcohol, bien. También venía con un tema de, eh, escogió ser homosexual en una época, imagínate, a principios, bueno, no a principios, no sé, los 30 o los 20 en México, bueno, igual hubiera sido aquí, una familia tradicional, bueno, eso no se oía, o sea, era una cosa mal vista, ¿no? También lo elige como una prueba también para superar el que dirán, la aceptación de sí mismo, etc. Entonces venía, vamos a decir que con ciertas dificultades que tenía que superar y creo que Gonzalo también nos dijo que también le ganaba un poco la pereza. Entonces, pero él venía, te digo, con una misión de crecimiento espiritual. Bueno, él nos contó, por ejemplo, que a él pues no pudo superar una serie de dificultades, no pudo, le ganó, por ejemplo, el tema de la adicción le ganó, no pudo superar el tema del alcohol, ¿ok? Tampoco pudo superar, y le costó muchísimo trabajo su homosexualidad en esa época, no pudo tampoco, le costó mucho trabajo, ¿no? Le costó mucho, cuando digo le costó mucho trabajo aceptarlo, a eso me refiero, lo cual también lo llevó a más alcohol, un círculo vicioso, ¿ok? Eh, y también por ahí la pereza. El caso es que él decide y nos cuenta en un momento dado, por ejemplo, entonces él venía a algo, a algo más alto en nivel de luz, a algo más elevado, pero estas tendencias le fueron ganando. Entonces él decide, eh, su alma decide ponerle fin a su vida antes de lo previsto, para no seguir perdiéndose en el tipo de vida en el que estaba metido, de bares, de pues, sórdido, porque mucho alcohol y los... Entonces, él decide, él no, su alma decide ponerle fin a esta vida. Bien, cortarla antes de tiempo, esto se puede. Y muchas veces cuando tú tienes un propósito y ese propósito te estás alejando cada vez más de él, a veces puedes elegir un tipo de muerte violenta, que fue lo que él eligió. A él lo matan, ¿ok? A él lo matan. Entonces, eh, ¿por qué eligió, lo que nos explicó, por qué eligió una muerte violenta? Porque cuando nosotros elegimos cualquier circunstancia en vida o de muerte, o de cómo morir, que sea violento, va en contra de los deseos del ego. Es anti-ego. Son circunstancias que
van en contra de nuestra seguridad que quiere el ego, de nuestro confort que quiere el ego, en contra del deseo de controlar del ego, ¿ok? Entonces es una manera, cuando tú vives una circunstancia difícil, eso, nada más por el hecho de vivirlo, como insisto, es antiego, eleva la frecuencia del alma. Entonces era una manera, en su caso, como nos explicó, de contrarrestar la negatividad que había ido, ¿cómo se dice?, acumulando o atrayendo debido a sus decisiones. Y desde luego es que una adicción fuerte siempre es muy difícil porque eso atrae mucha negatividad y también personas que también vibran muy bajo. Y entonces, por un lado, con este tipo de muerte, equilibraba parte de la negatividad que había ido manifestándose en su vida. eh, bueno, terminaba la experiencia porque no quería seguir con eso y equilibraba karma, negatividad. Entonces, nada, así se fue. Lo asesinaron. Es que nosotros muchas veces pensamos que bueno, ahorita hablé de un tipo de muerte violenta, también puedo elegir morir en paz, rodeado de mi familia, o morir tempranamente en un accidente de coche, o morir en un acto de terrorismo que ayudará a elevar la frecuencia de todos aquellos que se queden, porque, por ejemplo, los actos, morir en una muerte masiva siempre ayuda a despertar la conciencia de los que se quedan. Entonces, cada muerte va a ayudar a que a, a que tu alma, bueno, viva lo que necesita para seguir elevándose. Puede ser una muerte muy tranquila o no, depende. Entonces nunca hay que, esto a mí me dice que nos pensamos que qué barbaridad de muerte, que qué muerte más trágica, que esto, pero por qué tan joven y por qué esto y por qué el otro. Cada muerte tiene un propósito elevado para el alma del que se va. Y también un propósito elevado para los que están cerca físicamente en la tierra de esa alma, porque siempre hay mucho aprendizaje. Y por ejemplo, también te quería preguntar si tenemos ya un plan del alma elegido previamente, ¿dónde queda el libre albedrío? Es muy buena pregunta. Bueno, todas. Mira, la mayor parte del libre albedrío, vamos a decir que lo utilizamos o lo tenemos antes de encarnar. Antes de encarnar, desde un plano superior en el que habita nuestra alma, un plano donde hay un entendimiento mayor o inmenso del amor que somos, ¿ok? Ahí, desde ese nivel, se eligen las circunstancias, insisto, ¿ves? Otra vez, pues yo hablaba antes de que el alma vive de muchas vidas al mismo tiempo. Bueno, el alma, el alma decide que va a mandar otro aspecto de sí misma a la tierra y ahora necesita que ese aspecto, esa nueva personalidad, bueno, pues traiga, ya tiene aprendido por ejemplo, es un alma que por el grupo ya tiene aprendido ciertos grados de generosidad, por ejemplo, de generosidad material, generosidad de tiempo. Entonces, ahora este aspecto viene pero siempre va a venir a profundizar en esa generosidad, pero ahora no solo dando de lo que tiene mucho, sino va a aprender la generosidad confiando en que aunque tenga poco, por decirlo, quiere aprender a confiar aún más, por ejemplo, en los designios divinos y viene a profundizar aún más. Pero, insisto, bueno, viene con ese aprendizaje, pero también viene con, evidentemente, insisto, trazos no, características de miedo, o trae su pequeña carga con la que va a tener que enfrentarse, a lo mejor miedo a quedarse sin nada, miedo a perder lo que le da seguridad, miedos, distintos tipos de miedos. Es decir, que siempre venimos con una enseñanza y siempre vienen los retos mentales y emocionales con los que nos tenemos que enfrentar.
E insisto, que no son los retos emocionales y mentales que empezó Jocelyn, pero sí, empieza Jocelyn o Alejandro, pero continúa otro aspecto. Entonces, bueno, ya, se elige lo que va a ser este nuevo aspecto, y dónde van a ser, y con quién van a ser, y quién va a ser el padre, la madre, etcétera. Entonces, el libre albedrío, porque esa era tu pregunta, está granizando, ¿eh? El libre albedrío es ya encarnado, tiene que ver, como yo lo entiendo, en cómo tú enfrentas tus circunstancias. Cómo las enfrentas, porque hay cosas que tú puedes cambiar, pero hay cosas que no vas a poder cambiar. ¿Ok? Entonces, tiene más que ver con tu forma de enfrentar lo que viene o lo que sucede en tu vida. Es tu forma de enfrentarlo. Y tu forma de enfrentarlo, ¿ok? Bueno, de cada uno de nosotros, también tiene que ver con un proceso de aprendizaje, de elevación de la conciencia. Porque hoy puedo enfrentar una dificultad de una manera y mañana la puedo enfrentar de otra, porque o a lo mejor mañana me vuelvo a caer, pero pasado mañana lo hago desde un lugar de mayor comprensión, ¿ok? Entonces, el enfrentamiento de cada circunstancia va a ir ampliándose, es decir, va a ser cada vez con una comprensión más amplia de lo que somos. Entonces también eso es, ahí está libre albedrío, me parece muy interesante. ¿Y de qué manera, por ejemplo, podríamos ayudar a trascender a nuestros seres queridos a la luz cuando ya están en ese proceso del tránsito? Importantísimo rezar por ellos, Alejandro, importantísimo. Lo que más importa es rezar por ellos. ¿Por qué? Porque el rezo ayuda a que se eleven. ¿A qué me refiero? Yo me estoy yendo, por ejemplo, yo soy la que se está yendo, yo soy la madre, ¿no? Y no sé, tengo mis hijos, sobrinos, nietos, o a lo mejor una pareja, a lo mejor no, pero a lo mejor yo estoy muy apegada, no me quiero ir, tengo mucho miedo a la muerte, ¿ok? Tengo mucho miedo al que dirán, nunca me he puesto, digo al que dirán, perdón, mucho miedo a lo que va a pasar, nunca me he puesto a investigar profundamente nada de lo que pueda pasar, tengo miedo, estoy muy apegada a la vida que tuve porque estoy rodeada de familia y entonces yo ya me acostumbré que la felicidad es estar rodeada de hijos y de nietos, por ejemplo, y organizar la comida todos los domingos. Y a mí lo que me gusta es estar rodeada de la familia porque me da seguridad. Y como yo poco he aprendido del otro lado, pues no, tengo miedo, estoy muy apegada. Entonces, porque los apegos es lo que más nos detiene en el sentido, bueno, por un lado, te detiene de dar el paso, pero suponiendo que ya diste el paso, los apegos son los que impiden, porque como te quedas viendo lo que dejaste, impiden que tú te eleves, sueltes esas ideas, esos lazos, esos hilos que te atan, para que veas la luz. Para ver la luz hay que soltarse y para soltarse hay que por lo pronto pedirlo. Llévame contigo, Dios mío, o que la luz se haga en mí. Bienvenido lo que venga, ¿me entiendes? Tiene que haber algún tipo de acto de soltar de donde vengo y lo que estoy dejando. Entonces, ¿qué pasa con los rezos? Yo rezo y yo digo, que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, mamá, que la luz se haga en ti, o que, pide ver la luz, mamá, o pide ver la luz, o pide, si crees en Dios, pídele a Dios que te ayude, cada quien a su manera, o rezas el Padre Nuestro y el Ave María, o te concentras en Dios, luz, paz, amor, Dios. Todo eso son pensamientos de amor. El rezo son pensamientos de amor que le estás enviando al que está en el tránsito y ese amor es lo que ayuda a que sus pensamientos limitantes que lo atan o la atan a la tierra se vayan difuminando. Por eso se hacen las misas y por eso se reza en todas las tradiciones, porque esa luz que manda la paz de amor nos ayuda a ver la luz. Entonces, Justo la siguiente pregunta era si es bueno hacer el rito de la misa cuando se hace el funeral. lo que es bueno es rezar, si es por una misa. Si lo hacen todos reunidos en un bosque, porque eso era lo que te gustaba, o todos están sentados en una playa, es que da igual. Lo importante es rezar a tu manera, porque también a otros dirán, pero yo no estoy acostumbrada a rezar. Bueno, pero entonces lo que sí puedes hacer es
mándale luz, o sea, date cuenta, ayúdalo a que, hay que ayudarlos a que se desprendan de cualquier oscuridad, idea negativa que los mantiene atados. Entonces, o concéntrate nada más en luz, luz, o amor, 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 paz, paz. Eso los ayuda muchísimo, no importa que nunca hayas rezado. Claro que las misas ayudan. Bueno, las misas ayudan muchísimo, ayudarían muchísimo si todos los que van a la misa se pusieran a rezar por el alma. Lo que pasa, cosa que dudo que suceda. Porque es que ni siquiera estamos entrenados. O sea, si realmente entendiéramos el poder de la oración, con que fuéramos a la misa 5, bueno, olvídate 5 minutos, 2 minutos de todos los que estamos ahí, simplemente que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, bueno, eso tiene una fuerza que lo despega como un cohete hacia la luz. Lo que pasa es que casi casi hay que ir yo familiar, de pararme ahí y decirle, por favor, vamos a concentrarnos un minuto en mandarle luz. Y luego, por otro lado, también, porque esto nos lo han dicho, vamos a decir que tú vas al velorio, bueno, en México se dice velorio, o sea, tú vas a la agencia donde está el cuerpo y entonces tú estás platicando con otras personas, ¿no? Estás acompañando a la familia, o a lo mejor eres tu familia, entonces estás conversando y todo. También todo eso, toda esa energía de conversaciones, hace ruido, no ayuda. Es decir, que está bien, ¿no? O sea, pero vamos a ver, si todos los que estamos cerca de alguien que se acaba ido nos concentramos en solamente mandarle luz, su proceso sería mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, pues eso. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que han hecho daño aquí en este plano? ¿Cómo es ese proceso de trascender para ellos? Una buena pregunta. A ver, vamos a ver. Suponiendo que vamos a entender que una persona que hace mucho daño, o sea, que mata mucho, que generalmente es alguien que no recibió mucho afecto y hay una manera, esto me imagino que está estudiado, una manera de vengarse de yo no tengo este efecto, bueno, ahora me voy a complacer, me da placer hacer daño, ¿ok? Y suponiendo que he hecho daño a muchas personas, ¿no? En mi, pues sí, pues en mi ignorancia de en mi ignorancia momentánea, por lo pronto en esta vida, de mi verdadera esencia. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas del otro lado, pueden pasar varias cosas. Si tú estás sumido en el odio y en la venganza y en querer hacer daño, lo más probable es que cuando salgas del cuerpo llegues a lo que llamamos el bajo astral. Es decir, son niveles de infierno, de purgatorio, que son niveles mentales de oscuridad, niveles mentales de oscuridad. Entonces, tú llegas al nivel mental de oscuridad al que correspondes de acuerdo a tu nivel mental de que a mí nadie me quiso, lo que sea, y a mí me complace hacer daño, ¿no? Entonces, ahí, pues, hay mucha oscuridad. Tú no sales de esa oscuridad hasta que tú no pides ver la luz, o sea, hasta que tú no te hartes de eso por alguna razón y digas, por favor, ayúdenme a salir de esto, tiene que haber algo más. Así como en vida nunca salió de eso la persona porque nunca se le ocurrió que había algo más, pues ahora en este otro lugar oscuro y frío, porque es lo que nos dicen, que cualquier nivel del bajo astral, como estás en un nivel de oscuridad mental, pues estás, lo que se ve es oscuridad y frío, y que hay muchos ahí como tú. Eh, entonces, pues no me imagino que sea un lugar nada agradable. Tarde o temprano esa alma pedirá ayuda en su desesperación. Y entonces, cuando pides ayuda, tanto aquí como allá, automáticamente se hace la luz, ¿ok? Vienen a ayudarte, digamos, porque pediste ayuda, porque la luz es nuestro derecho por nacimiento, porque eso es lo que somos. Si la pides, la verás. Entonces, ¿qué pasa cuando un alma así, bueno, un aspecto del alma que vivió este nivel de oscuridad, qué pasa cuando llega a la luz? ¿Ok? Bueno, para empezar, esa luz le será difícil soportarla por un rato, o sea, porque
Entonces seguramente hay seres de luz ahí o guías que lo estarán o la estarán ayudando a entender eh, lo que está pasando, porque será difícil sostener el nivel de luz que hay. Entonces, entre las cosas que pasan, que esto sí es para todos, tengo entendido, es para todos, pero me imagino que para cada quien distinto, en algún momento dado en la luz tú vas captando, vas entendiendo, esto pasa generalmente, puede pasar en la película de tu vida, puede pasar que tú veas, que tú sientas el dolor que tú le has causado a los demás, porque como somos uno, entonces una manera de entender que cuando yo actúo desde la inconsciencia, desde el miedo, yo hago daño. Pero claro, una manera de entender el nivel de daño que yo hago es sintiéndolo en mi cuerpo emocional. Como estamos unidos, yo empiezo a sentir el dolor que yo le he causado a otros. Y eso tengo entendido que puede llegar a ser, sobre todo si has hecho mucho daño, insoportable. Claro, porque insoportable. Pero claro que ahí hay seres de luz, guías que te están ayudando, acompañando, pero todo ese proceso, el tiempo no existe. Ya no sé cuánto tarde, pero fácil darte cuenta de eso, porque tú lo estás sintiendo, parece ser que es muy, muy, muy difícil. Eh, entonces, tengo entendido que, pues depende, cada quien, cada alma, hay lo que se llaman, vamos a decir, como casas de rehabilitación o hospitales de rehabilitación. Hay hospitales, pero también hay casas donde van estas almas que han hecho muchísimo daño y que están en el proceso de entender que el dolor que han causado y están en unos procesos emocionales muy, muy fuertes. Entonces, hay seres de luz que se dedican a ayudar a estas almas, ¿ok? Entonces, una vez, por lo que tengo entendido, una vez que tú eh, vas captando y vas aceptando el nivel de dolor que esto provoca, etcétera, entonces viene la parte, pero esto es igual para todos, donde no sé en qué momento vamos entendiendo que nosotros somos responsables, o nuestra alma es responsable de equilibrar y balancear eh, los efectos desarmónicos de nuestros actos basados en el miedo. ¿Okay? Somos responsables de equilibrar, es la ley de causa y efecto, y entonces ahí viene el trabajo de hacer servicio, tanto allá como en la tierra. Desde luego el servicio es una de las maneras más fuertes de restablecer desarmonías o equilibrar desarmonías. Otra puede ser que tú decidas, pero no tú. Otro aspecto del alma, del grupo de almas, decide que va a vivir en carne propia en la tierra lo que le hizo pasar a otros. Puede ser, porque eso es otra manera también no es una venganza, no es que sea un castigo, sino es una manera, es una compensación, pero que ese dolor va a ser vivido con la intención de, ¿cómo se dice?, de transformarlo, digamos, en un amor más grande. Por ejemplo, suponiendo que yo nazco en una familia donde voy a tener un padre que abuse de mí, o un tío, no sé, o un hermano, alguien que abuse de mí, yo como mujer, que abuse de mí y que abuse a lo mejor repetidas veces, yo tengo una infancia, vamos a decir que traumática, ¿ok? Entonces, eso, pues si yo vengo con una misión clara de que yo vengo sí a experimentar todo ese dolor, pero yo vengo a trascender todo eso, porque a lo mejor yo esto se lo he hecho, no yo, pero otra alma de mi grupo se lo ha hecho pasar a otros, entonces vengo con un camino en donde yo a través de ese dolor voy a trascenderlo. ¿Cómo? Viviéndolo en mí, trascendiéndolo en mí y entonces ayudando a otros que están viviendo lo mismo. Por ejemplo, esa es una manera de equilibrar. Todo siempre está perfectamente planeado y equilibrado. No hay errores, no hay errores y tampoco son castigos, ¿ok? No son castigos. Eh, Todas estas enseñanzas se van balanceando, equilibrando
entre todos los miembros del grupo del alma. Es que es tan complejo. Entonces, pues más o menos por ahí va la historia. Y una última pregunta ya que te quería hacer. ¿Cómo es la vida espiritual donde están nuestros seres queridos? Bueno, en general tengo entendido que es maravillosa. Ahora depende también de tu nivel de conciencia. Vamos a decir, ¿cómo es cuando estás en la luz, verdad? Ya no estamos, ya saliste del bajo astral, porque ya pediste ayuda, ya rezaron muchísimo por ti y ya quieres algo más y salir de tu oscuridad y llegas a la luz. Bueno, ya en la luz que te reciben tus seres queridos o que experimentas ese amor indescriptible y vienen tus seres queridos a ayudarte, a explicarte cuál es el proceso, etcétera, ¿no? Pero ahora, es que cuando uno, bueno, yo lo que aprendí a través de Carmen, pero luego todo lo que he ido aprendiendo, leyendo y todo, es que esa experiencia, vamos a decir que en el primer nivel, pues depende mucho de tu manera de pensar, porque uno cree, si tú nunca te has cuestionado nada, si tú nunca has empezado un tipo de camino de autoconocimiento, un camino espiritual, algo que te acerque más a tu esencia, a qué somos, si tú nunca has hecho eso, bueno, muy bien, pero tú llegas en el mismo estado mental y emocional en el que viviste y en el que moriste. Y entonces en ese primer nivel que le llaman el plano de la ilusión o el plano de la vacación o el primer nivel, tú puedes ser que como todavía sigues muy identificado con la personalidad que tenías, que quiere decir, con la personalidad quiere decir que sigues muy identificado con los deseos, la zona de confort de esa personalidad, lo que esa personalidad sigue queriendo, entonces sigues deseando mucho de lo que deseabas en la tierra. Y como ahí se agudiza el poder creativo, es como pasas de una realidad aquí a otra en donde puede ser que sigas haciendo lo mismo. Claro que en un ambiente mucho más bonito, idealizado, es decir, ya no hay hambre, no hay temas de dinero, pero de alguna manera ahora pues a ti te gustaba hacer escultura, pues sigues haciendo escultura, pero claro, ahora tienes como que todo es más bonito, pero sigues como muy atado a lo que te gustaba y sigues repitiendo mucho de lo que hacías, pero claro, en un nivel más refinado, más bonito, etcétera. Pero no te has dado, todavía ahí, como nunca te has cuestionado nada, pues todavía mucha gente se cree que eso ya, pues this is it, o sea, que esto es el cielo, pero espérate, esto es la mínima expresión del cielo, vamos, estás empezando y todavía hay muchos apegos, porque todo lo que sigues creando ahí, por ese poder creativo que se destapa, tiene que ver con tus emociones, con tus deseos, que muy parecidos a los de la Tierra. Ahora, suponiendo que tú eres una persona que se ha cuestionado más, has aprendido más, entiendes más que somos un ser espiritual, un ser divino, que el cuerpo es solamente un vehículo para estar en la tierra, que no somos el cuerpo, que yo soy mucho más, he estado practicando más y más el amor en vida, entendiendo más de lo que soy, bueno, pues entonces es posible que esa estancia en ese primer plano sea muy diferente a la del que nunca se ha cuestionado nada. Porque yo ahí puede ser que disfrute creando algo, pero en realidad lo que va a motivar mi proceso va a ser ir entendiendo más y más de lo que soy. ¿Quién soy? Que eso fue la fuerza que me fue moviendo en la tierra. Es decir, bueno, pues yo, por ejemplo, ya perdí un ser querido, por ejemplo, el propósito de la pérdida de un ser querido. Bueno, yo pierdo un ser querido o tengo muchas pérdidas en la vida y tuve una vida difícil, pero esas dificultades hicieron que yo empezara a cuestionar el sentido de la vida y a empezar a preguntar quién soy. Entonces voy aprendiendo que soy este ser divino de luz y entonces, claro, en vida lo que me va motivando, gracias a las dificultades, me va motivando ir caminando hacia más y más luz, es decir, hacia más y más paz, porque lo que quiero es más paz o lo que quiero es vivir en medio de estas dificultades con mayor entendimiento, porque eso es lo que me va a dar más paz en medio de la dificultad. Ese mayor entendimiento me lo llevo conmigo. Evidentemente, cuando estoy en ese primer plano, voy a querer tener más entendimiento, porque ahora voy recordando más de quién soy. Entonces, ese mismo deseo de más de ti es lo que te va haciendo avanzar más rápido y desde luego no sé cuánto tiempo no te vas a quedar en la casita de campo que querías y vas a estar ahí per secular seculorum con los mismos que les gusta la misma casita de campo ir a pescar todos los días.
Oh, muy bien, a lo mejor lo haces, pero ya no te interesa eso, porque ya todo depende de tu anhelo de ser con mayúscula, tu anhelo de Dios, el anhelo de tu esencia. Entonces sí, los reportes del más allá van a ser diferentes dependiendo del nivel de conciencia de cada quien que los esté expresando a través del medium del que esté hablando, también, porque luego está el medium. O sea, yo voy a hablar de lo que me está pasando a mí en el más allá y también dependerá del medium lo que salga también. Entonces, ahorita estoy hablando solamente de los primeros niveles. También, por ejemplo, en esos primeros niveles, que también es la famosa película de tu vida, que donde ahí, pero de todo lo que ni siquiera nos podemos acordar en este momento, todo se registra, y aparecen así, todos los momentos. También pasa lo que pasa esto de que no existe ningún juicio y no existe ningún castigo. ¿Por qué? Digo, porque yo ya voy entendiendo mi unidad, bueno, dependiendo también de mi nivel de conciencia, y entonces al yo darme cuenta de que el día que yo dije o hice o tal cosa a fulano o mengana, y ahora yo siento el dolor que mengana sintió en ese momento, es que nadie me tiene que decir que yo hice o no hice. Yo me doy cuenta que mis actos que vienen de la inconsciencia generan dolor, y ese dolor que veo en el otro me duele a mí, evidente. Es como si me lo hiciera a mí mismo. Entonces, todo esto, ¿a qué grado vamos entendiendo esto? También depende de tu nivel de conciencia. Y aunque estamos siendo acompañados de seres de luz que te ayudan a sostener todas estas experiencias que pueden ser duras porque pueden generar mucho arrepentimiento de las oportunidades que tuvimos, pero que me volví a enmarañar, también el nivel de perdón que pueda tener hacia mí, el nivel de aceptación, perdón, el nivel de no juicio que pueda tener ante lo que estoy viendo, también tiene que ver con mi nivel de entendimiento ya empezado a trabajar en vida, donde yo entiendo que estoy en un proceso que incluye la oscuridad y que estoy aprendiendo a perdonar esa oscuridad. Es parte del proceso. Entonces, ¿qué tanto me doy, o sea, me voy a martirizar por mis actos o no? También depende del nivel de conciencia, de amor que tenga hacia, y amor y entendimiento que tenga hacia el proceso humano, que el proceso humano, cuando yo llego al mundo espiritual, simplemente el mismo proceso continúa. Lo que pasa es que el terreno cambia. Bueno, pues ahora ya no estoy terreno tierra, estoy terreno mundo astral, pero el proceso continúa. Entonces, todo depende del nivel de conciencia, cuyo nivel de conciencia vas, yo te recomiendo que lo vayas adquiriendo en vida. Este, bueno, obviamente que todos los que están viendo este programa quieren adquirir un mayor nivel de conciencia y de entendimiento, lo cual facilitará, porque sí siempre nos estamos preparando por lo que viene después, porque esto es la antesala, bueno, no sé, esto es solamente una escuela muy interesante, muy interesante, porque aquí hay mucha creatividad aquí. Y hay mucha creatividad porque los seres humanos, bueno, porque todos somos seres creativos. Entonces, claro, es muy interesante ver cómo esa creatividad se manifiesta en este planeta, ¿no? Entonces, pero esa misma creatividad se va a ir expandiendo según vayamos cambiando el terreno en el que nos movamos. Ya no es terreno tierra, sino terreno nivel, no sé qué nivel del mundo espiritual. Pues muchísimas gracias, Jocelyn, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido. Me ha encantado, ha sido un verdadero honor y agradecerte por tu tiempo. Gracias, Alejandro, gracias. Yo encantada. La verdad es que tus preguntas muy buenas y creo que abordamos un amplio aspecto. ¿Ok? Pues muchas Gracias. Chao. gracias, Gracias a todos. ya Bye. estuvieron aquí. Muchísimas gracias. Chao. Chao.